Hola amigos, bendiciones para todos. En este momento quiero compartir con cada uno de ustedes, estimados amigos, estimados hermanos en Cristo, una reflexión valiosa, importante de la palabra de Dios. He estado pensando que hay mucha confusión, hay muchas cosas que se dicen acerca del bautismo en agua. Algunos creen que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor ordenó. Otros, en cambio, hacen mucho énfasis sobre las palabras de Pedro el día de Pentecostés, cuando ordenó bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces, referente a este tema, quisiera pues mirar las Escrituras e invitarlos a ustedes para que me acompañen en un recorrido por la palabra de Dios, a ver en qué consiste este tema, si el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o el bautismo es en el nombre de Jesús, pero además, si el bautismo en verdad tiene el poder y la virtud de perdonar los pecados, o no. Entonces, para esto yo quiero invitarlos a que hagamos un recorrido por la palabra de Dios. Primeramente quiero leer Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas palabras se las dijo el apóstol Pedro a los judíos el día de Pentecostés. Utilizando este versículo hay una fuerte corriente, hay un grupo de personas que conocen la palabra de Dios, pero ellos confiesan y creen plenamente que el bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesucristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y además creen que el bautismo tiene el poder y la virtud de perdonar los pecados. Para que salgamos de alguna duda, porque siempre hay dudas, siempre hay hermanos en las iglesias que están pensando, esto, ¿cómo será? Y hay dudas y muchos dicen, yo no entiendo, no comprendo plenamente esto. Pero no hay ningún problema, mis amigos. Lo importante es recorrer las Escrituras, porque un texto se interpreta con el contexto. Si miramos solamente un texto de la palabra y hacemos de ese contenido una doctrina, corremos un peligro. ¿Cuál peligro? De contradecir otras escrituras. Pero cuando asociamos toda la escritura sobre el mismo tema, entonces podemos llegar a una conclusión que es sana, es buena, es espiritual y además es de Dios, ya que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Les invito para que miremos otras escrituras con relación a los bautismos que hubo en el libro de los Hechos. Miremos Hechos capítulo 8, cuando el Evangelio llegó a Samaria. ¿Qué pasó allí? Hechos capítulo 8, versículo 12 y versículo 16. Quiero que leamos esos dos versículos, pero les invito para que tengamos el ánimo de conocer, el ánimo de entender. No es polémica, sino el ánimo de comprender la palabra de Dios para que estemos tranquilos y no tengamos dudas con relación a alguna doctrina, especialmente a la del bautismo. Dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Notemos que cuando llegó Felipe a Samaria, llegó predicando el evangelio y hubo una bendición, porque dice la palabra que se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, está hablando sobre el Espíritu Santo. Dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Quiero que notemos algo. Aquí nos habla de que el bautismo en Samaria, los apóstoles lo hicieron en el nombre de Jesús, pero hay algo que llama la atención. No mencionan el perdón de pecados. Ahora, el mismo Pedro que está bautizando en Samaria, fue el mismo Pedro que ordenó bautizar en Hechos 2:38, pero en este caso no menciona esto que es tan importante, el perdón de los pecados. Entonces, si el bautismo en Samaria, como en Jerusalén, era el instrumento para
limpiar el pecado. La Biblia debiera de decirlo, pero no lo dice. Bueno, lo omite. Vamos a mirar otro caso, otro testimonio bíblico donde otra persona fue bautizada. Hechos capítulo 8. Veamos el versículo 38 y 39. Aquí se hace referencia acerca del etíope que fue bautizado por Felipe. Dice Hechos 8, 38 y 39. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero el verso 38 dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué vemos acá? Que el eunuco, el etíope, aquel señor importante, cree en Cristo. Y enseguida pide el bautismo. Felipe lo bautiza. Pero hay un caso importante acá. Hay algo que usted sabe que los detalles muestran las cosas, ¿no? Los detalles son muy importantes. En este caso no se menciona ni la fórmula ni el perdón de los pecados. O sea, alguna persona no puede garantizar que este hombre haya sido bautizado en el nombre de Jesús porque no lo dice. Tampoco nadie puede garantizar que sus pecados, o sea, el hombre haya tenido conciencia de que el bautismo le haya perdonado pecados porque no lo dice. Entonces hay algo que hay que notar. Ni dice que fue en el nombre de Jesús, ni dice que el bautismo fue en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tampoco dice que se haya mencionado el perdón de los pecados. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, un buen interrogante. Ahora veamos el bautismo del apóstol Pablo. Cuando este hombre se convierte, se conoce la historia, no tengo que contársela. Rumbo a Damasco iba con el fin de perseguir a los cristianos y Jesús se le aparece. Es recluido en cierto lugar y allí Dios le habla a un hombre para que lo bautice. Encontramos en Hechos capítulo 9, veamos lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué cosa, no? No menciona que fue bautizado en el nombre de Jesús, no lo menciona. Tampoco menciona que su bautismo le haya producido a Pablo el perdón de los pecados. Todos esos detalles hay que verlos. Por eso dije al principio que cuando uno hace de un texto una verdad absoluta puede equivocarse. Uno tiene que mirar el contexto, porque de lo contrario estamos fijando solamente la mirada en una área y lo demás lo descuidamos, y es ahí donde puede haber un error. Ahora, nos dice la palabra que cuando el mensaje del Evangelio llegó a la casa de Cornelio, todos los que conocemos la Biblia pues estamos familiarizados con estos temas. Llegó a la casa de Cornelio la palabra de Dios a través del apóstol Pedro. ¿Y qué pasó allí? Ellos fueron bautizados. Vamos a mirar lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, lo que dice la palabra. En el capítulo 10, el versículo 47 y 48 dice, de los Hechos, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Entonces, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen algunos días. ¿Qué dice aquí la palabra? Que Cornelio y toda su familia fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero no habla del perdón de los pecados. O sea que la Biblia no está haciendo énfasis aquí de que el bautismo sea indispensable para el perdón de los pecados, pero en este caso de Cornelio hay un detalle importante. Las personas que hacen énfasis en el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, dicen que hay que ser bautizados para ser perdonados y a la vez para recibir el Espíritu Santo. Pero se da cuenta que aquí ellos recibieron el Espíritu Santo sin ser bautizados. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado. No podemos formar una doctrina de un solo texto porque entonces contradecimos lo demás.
Y si de una cosa Dios se cuida es de contradecirse, porque Dios no es de confusión. Dios es un Dios claro y de orden. Entonces aquí nos dice que el Espíritu Santo cayó sobre aquellas personas que aún no eran bautizados y fueron bautizados después de que recibieron el Espíritu Santo. Pero tampoco se menciona que se bautizaron para ser perdonados sus pecados. ¿Se da usted cuenta? Entonces algo tiene que suceder, algo tiene que estar pasando acá. Uno tiene que ir buscando la verdad, porque de lo contrario, si uno se acoge a una sola parte, a la mitad o a una cuarta parte de un versículo, hombre, uno puede estar extraviándose. Y es lo menos que Dios quiere, que uno se extravíe. Vamos a mirar otro caso bíblico que habla del bautismo, porque como hay personas que les gusta hablar mucho del bautismo, pues hombre, yo les quiero hablar de ese tema. ¿Recuerdan ustedes el carcelero de Filipos, allá donde Pablo estaba preso y luego que Dios hace el milagro de sacarlo y el carcelero se convierte? Veamos el capítulo 16 de los Hechos, el versículo 31 al 34. Hechos 16, 31 al 34 dice: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, o sea el carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Aquí dice que él se bautizó con todos los suyos, pero notemos, no dice que se bautizó en el nombre de Jesús. Tampoco dice que fue en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tampoco dice que su bautismo fue para perdón de pecados. Qué raro, o sea, estas cosas por algo están escritas, para que analicemos, para que no nos, digamos, inclinemos a una sola porción, sino que miremos el conjunto y entonces sacamos un análisis. Aquí nos dice que fue bautizado simplemente, no habla de fórmula, tampoco habla de que fueron perdonados sus pecados, solo bautizados. Entonces no podemos hacer mucho énfasis a cierta parte de doctrina, porque aquí no está explicando. También recordamos otro bautismo. ¿Se acuerdan de Lidia, la vendedora de púrpura? Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en el capítulo, vamos a mirar el capítulo 16, verso 15 de los Hechos. Capítulo 16, verso 15 de los Hechos dice: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Nuevamente, la Biblia nos habla de un bautismo. Una mujer llamada Lidia allí en Filipos fue bautizada con toda su casa, pero no menciona el nombre, no menciona fórmula y tampoco menciona el perdón de los pecados. ¿Por qué será? Bueno, hay que hacernos esa pregunta. ¿Por qué será? También nos enseña la palabra de Dios en otra parte. Ustedes recuerdan muy bien este pasaje de la Escritura en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando Pablo se encuentra con ciertos discípulos en Éfeso que no habían sido bautizados. Entonces Pablo les pregunta, ¿ya recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Note esto. El versículo dice, el versículo 2, Hechos 19:2. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. El apóstol Pablo no les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? O sea, con esto da a entender el apóstol Pablo que el Espíritu Santo se puede recibir sin ser bautizado. Como en el caso de Cornelio, ustedes lo acabamos de ver por la palabra, que ellos recibieron el Espíritu Santo sin ser bautizados. Es más, estos discípulos le dijeron a Pablo, ni siquiera hemos oído tal tema de que haya Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Dice que les ordenaron bautizarlo, el versículo número 4. Dijo Pablo,
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y dice el versículo 5, y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que ellos fueron bautizados luego de haber creído. ¿Ven? Entonces, el Espíritu Santo cae sobre una persona, llega sobre una persona sin ser bautizado. O sea, no necesariamente tiene que ser la persona bautizada para que el Espíritu Santo llegue al creyente. Pero en este caso, los bautizan en el nombre de Jesús, dice aquí la palabra, pero tampoco dice que era para perdón de pecados. La Biblia, cuando omite algo, es por algo. O sea, a mí se me pueden equivocar las cosas o se me pueden olvidar muchas cosas, pero al Espíritu Santo, quien está inspirando la palabra, a él no se le olvida nada. Y cuando él omite alguna cosa, es porque quiere darnos una enseñanza. ¿Qué es la enseñanza que nos quiere dar acá en este caso? Que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y el arrepentimiento llevaba consigo perdón de pecados. Entonces estos discípulos, sus pecados ya habían sido, escúchelo bien, perdonados. ¿Por qué? ¿Por el bautismo? No, no habían sido bautizados. Habían sido perdonados por el arrepentimiento y por el bautismo que Juan les había conferido. ¿Ve? Eso es lo importante. O sea, estamos mirando por la palabra de Dios que algunos ya han sido perdonados sus pecados sin ser bautizados. Entonces aquí hay algo para analizar, algo para pensar. Alabado sea el nombre del Señor. También hay otro caso que llama la atención. En Éfeso, ahí mismo en Éfeso, en el capítulo 19, versículo 18 al 20, nos cuenta la palabra que Dios está usando al apóstol a Pablo en una forma extraordinaria. Y dice el versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Habla de unos señores que practicaban la magia, que eran brujos, que eran personas que practicaban el ocultismo, pero no se arrepintieron, pero no habla de bautismo. O sea, ellos dejaron las cosas malas, quemaron los libros, pero la Escritura no dice que los bautizaron. Pensemos en eso. La Escritura no dice que ellos fueron bautizados, mucho menos dice que sus pecados hayan sido perdonados. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Son preguntas que hay que hacerse. Ahora, alguno dirá, no, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús y sus pecados fueron perdonados. Ok, usted lo puede decir, pero aquí no lo dice. Entonces, si no lo dice, no lo dice. Y si no lo dice, es por alguna razón. ¿Se acuerdan de Apolos? De aquel hombre que era fervoroso para predicar la palabra de Dios y que hablaba de Jesucristo. Dice que llegó a Éfeso y era un hombre poderoso en las Escrituras y fervoroso para predicar. Era de un carisma tremendo. Pero este hombre solamente había sido bautizado, escúchalo bien, en el bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento. Y él nunca fue bautizado en el nombre de Jesús. Y la Escritura no dice que a él le dijeran, bueno, si usted quiere servir a Dios, si usted quiere ser hijo de Dios, si usted quiere ser un siervo de Dios, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. La Biblia no lo dice. La Biblia da a entender que él se quedó solo con el bautismo de Juan y nada más. Entonces, estamos mirando que seguramente no es tan importante el bautismo como para obtener la salvación. Tampoco el bautismo nos lleva al perdón de los pecados. Igualmente no necesariamente que una persona
tenga que bautizarse para recibir el poder del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo le pregunta a los de Éfeso que si recibieron el Espíritu cuando creyeron, no cuando fueron bautizados. Ahora cuando Pedro va a casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó, ellos sin ser bautizados. Amigos, no quiero ser demasiado extenso en este tema, solamente les quiero dejar esta reflexión. De una cosa sí estoy seguro, y es de que la Biblia nos enseña que el perdón de nuestros pecados, con toda seguridad, y que no deja lugar a dudas, es a través del arrepentimiento. Es a través del arrepentimiento, lo dice Lucas 24:47. Dice que a través de la predicación, a través del nombre de Jesucristo, se obtiene perdón de los pecados. La Biblia nos dice en Primera de Juan 1:7 que si estamos en luz, estamos en comunión unos con otros, y dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice que Cristo fue, escogido, inmolado, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, y que ese sacrificio nos trae el perdón de nuestras culpas y de nuestros pecados. Aquí no se menciona el bautismo para nada. Ahora, el bautismo es un testimonio de mi fe en Jesucristo. Es una declaración de fe que hago ante el mundo, ante el diablo y ante la iglesia, de que tengo el deseo de seguir al Señor y me comprometo a seguirlo. Es un testimonio de muerte al mundo y de resurrección con Cristo, pero no es un evento que me limpie el pecado. Recuerda lo que dice Jeremías, que aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nuestra cabeza, la mancha del pecado, si no es la sangre de Cristo la que la borra, ella permanecerá en la vida de la persona. Amigos, entonces, reflexionen, piensen. En la mayoría de los textos del libro de los Hechos, donde se nos comenta sobre el bautismo de personas, en muchos de esos bautismos no hay ni fórmula. ¿Qué pasaría ahí? Ni usted ni yo podemos decir fueron bautizados utilizando tal nombre. No podemos agregarle a la palabra. Si la Biblia no lo dice, ¿yo por qué tengo que decirlo? Tampoco en muchos de esos pasajes que ya hemos leído menciona que el bautismo haya sido para perdón de pecados. No. Ahora, claro, la confusión está aquí en Hechos, y ya con esto voy a terminar. En Hechos capítulo 2, el versículo 38, cuando Pedro dice, porque si leemos el versículo de Hechos 2:38 así rapiditamente, da la sensación como que el bautismo perdonara los pecados. Vea lo que dice acá. Lo quiero recordar, aunque ya lo sabemos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aparentemente está diciendo que el bautismo perdona los pecados. Pero analizando bien la palabra de Dios y analizando bien el griego, hay una palabrita, hay una preposición en este versículo que orienta la oración, que orienta lo que Pedro está diciendo. ¿Sabe qué palabrita es? La palabra para. Cuando dice para perdón de los pecados, esa palabra para en el griego es una preposición y se lee eis, E-I-S. Esa palabra indica debido a o en vista de. Escúchelo bien, porque uno tiene que aprender muchas cosas. No es cuestión de que alguien me diga, no, es así. No, yo tengo que investigar. Como aquella pareja que cuando oían a Pablo predicar, ellos iban a las escrituras a ver si lo que Pablo predicaba era verdad o no era verdad. Entonces, en este versículo hay una preposición, es la palabra para. En griego es eis, E-I-S, que indica lo siguiente, debido a o en vista de.
debido a que debían de bautizarse, debido a que sus pecados ya habían sido perdonados. O en vista de que sus pecados ya habían sido perdonados, ahora sí tenían la libertad para bautizarse. Pero no que el bautismo en sí les perdonara el pecado. Ellos se iban a bautizar porque ya estaban seguros que sus pecados habían sido perdonados. Y concluyo con esto. Porque si una persona entra a las aguas del bautismo y sus pecados aún no han sido perdonados por el arrepentimiento y por la sangre de Jesús, lo único que se hace es meter a un pecador seco y sacarlo mojado, porque no hay cambio, no hay transformación. Entonces, mi amigo, espero que esta reflexión, pues hombre, le haya servido. Ojalá el Espíritu Santo lo guíe, lo oriente y usted pueda edificarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Próximamente estaré trayéndoles otras charlas, otros temas sobre el bautismo también, sobre la Trinidad de Dios. Bueno, tantos temas interesantes que son motivo de debate, pero que a veces uno discute sin necesidad cuando la Escritura es demasiado clara. Entonces, mi amigo, bendición para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.